Hi everybody, today is Sunday, June 14, Hola a todos. Hoy es domingo, 14 de junio de 2026, y estoy aquí para hablar de las últimas noticias y de lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos y del ataque israelí en Dahia. De nuevo, este es el segundo ataque después de que Irán advirtiera que si Israel atacaba Dahia o Beirut, iba a responder. Y así lo hizo. La primera vez que Israel atacó, recordaréis lo que pasó. Atacaron un edificio vacío. Pensaban que iban a asesinar a varios comandantes de Hezbollah, pero la misión fracasó por completo. En su lugar, mataron a civiles, a gente corriente que estaba cerca de ese edificio. Y hoy hemos tenido el segundo ataque, esta vez contra un edificio en Beirut. Las imágenes, estoy seguro de que las has visto, muestran un bombardeo enorme del edificio. Y Donald Trump acaba de salir hace unos momentos. Dijo que está pidiendo a Irán que no responda. Básicamente, lo que está diciendo es que Israel nunca debería haber atacado Beirut otra vez, especialmente ahora, cuando Irán y Estados Unidos estaban alcanzando o habían alcanzado algún tipo de acuerdo o entendimiento o algo por el estilo. Pero el problema es que Donald Trump dice que nadie resultó herido, que no hubo víctimas. Eso es una mentira total. Al menos por lo que hemos sabido hasta ahora, hay una persona muerta y 4 heridas. Y esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Ahora mismo, en Irán, se están produciendo grandes debates. Creo que ya han tomado su decisión. Han decidido atacar a Israel. Israel se está preparando para eso. Y según hemos sabido por los canales 12 y 14 de Israel, el país se está preparando y está listo para un ataque iraní. Y lo que pasa por su cabeza, creo que el cálculo de Irán es el siguiente. Si Israel va a atacar Dahia, ¿verdad? Lo hará al mismo tiempo. Porque hoy, si lo recuerdas, Donald Trump estaba diciendo que iban a llegar a un acuerdo el domingo, hoy, que lo iban a firmar. Ayer supimos que van a firmar el acuerdo de forma electrónica, digital, algo así. Luego está el ataque israelí. Puede que pienses que Israel lo hizo porque quiere sabotear el acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Eso forma parte de la historia. Pero Israel está poniendo a prueba a Irán. Quiere ver si Irán puede responder o no. Porque hoy, supongamos que se suponía que era un día importante entre las dos partes, aunque yo no creo que fuera así. Pero Israel está intentando decir, o más bien empujar, forzar a Irán a responder. Quieren que Irán contraataque. Y en mi opinión, Irán lo hará. Van a responder e Israel lo va a comprobar. Porque recuerdas el primer ataque, cuando atacaron Dahia, Irán respondió atacando la parte norte de Israel, tal como dijeron. Esta va a ser la respuesta. Pero más tarde, los israelíes dijeron que no había pasado nada, que habían interceptado todos los misiles, pero no fue así, al menos según las imágenes. Después supimos, por lo que publicaron los iraníes, y por esta nueva foto, que muestra cómo alcanzaron la base aérea de Ramat David en Israel. Mira, la imagen de la izquierda es de antes del ataque, antes de que el misil impactara en el edificio. Y en la de la derecha se ve cómo Irán destruyó ese edificio. Y no fue solo eso. Volviendo a lo que ocurrió después, tuvimos el ataque israelí sobre Beirut, la respuesta de Irán en la parte norte de Israel, y luego el ataque israelí contra Irán, básicamente en esas islas cercanas al Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz. Luego vino la respuesta iraní en las zonas norte, centro y sur de Israel. Después del segundo ataque iraní, Israel no respondió. Entonces, Estados Unidos salió a hablar y de repente apareció Donald Trump. Teníamos un helicóptero Apache en la región, patrullando el estrecho de Hormuz. Fue alcanzado por misiles iraníes o un dron o algo así, no lo sé. Él no mencionó eso. Los iraníes atacaron el helicóptero Apache. Más tarde, CNN informó que se trató de un ataque con dron, un ataque con un Shahed 136 contra el Apache. Pero el problema con esa historia, y creo que todo fue inventado, es que el dron Shahed es un aparato que se programa antes de enviarlo al objetivo.
to the target. You see that the target going to be somewhere a fixed target. Verás, el objetivo iba a estar en algún lugar fijo, no iba a ser móvil, porque estos son drones programados. No van a perseguir al helicóptero para alcanzar el objetivo. No es así como funciona un dron. Por eso creo que no fue el caso. No lo sé con certeza, pero podría haber sido algún tipo de accidente, porque hay muchísimo movimiento de drones en la región. Y tenemos un helicóptero Apache. Podría haber sido un accidente. Pero enviar un dron específicamente para golpear al Apache es imposible. Podría ser un accidente, sí, pero es imposible, porque el dron no va a perseguir al helicóptero para alcanzarlo. Esa era la historia. Y los dos pilotos, según dijo Donald Trump, están vivos, sin heridas, nada. Sobrevivieron al accidente o al ataque. They have survived the accident or the attack. So that was all the story. Then we had at the night. Esa fue toda la historia. Luego tuvimos por la noche el ataque estadounidense contra Irán y la respuesta iraní. Y hemos visto al menos 2 o 3 ataques en la isla Siri, en el Golfo Pérsico. También hubo 2 ataques en Bandar Abbas, la ciudad cercana al Golfo Pérsico. Ese fue en conjunto el resultado del ataque estadounidense a Irán. Intentaron alcanzar la planta petroquímica de Asaluye, pero los misiles de crucero que usaron para golpear el objetivo fueron interceptados por el sistema de defensa aérea iraní. Y eso fue una mejora importante, porque habíamos estado hablando de cómo el sistema de defensa aérea iraní se había reforzado durante el alto el fuego, el llamado alto el fuego. Pero ahora han demostrado claramente de lo que son capaces. Y todos esos ataques, recordemos, el ataque israelí contra Irán y el ataque estadounidense, más tarde el ataque estadounidense contra Irán, usaron cazas que operaban muy lejos de las fronteras iraníes. Se mantuvieron a gran distancia y alcanzaron los objetivos desde fuera del espacio aéreo iraní. No se acercaron al espacio aéreo de Irán. Si no me equivoco, hubo un caza que intentó entrar en el espacio aéreo iraní, pero fue expulsado por el sistema de defensa aérea iraní. Esa fue toda la historia. Luego vino la respuesta iraní. Irán atacó objetivos en Bahrein, Kuwait y Jordania. Y cada vez que quiero decir Jordania, me sale Jordan, porque en persa lo llamamos Jordan, y en inglés también se dice Jordan. Y aquí están los objetivos. Uno de ellos estaba en Kuwait. Si lo ves, esto es el reabastecimiento, ya sabes, preparándose de nuevo para el objetivo. Aquí vemos uno de los objetivos del ataque iraní a Kuwait. Bueno, en realidad no a Kuwait, sino a Bahrein. Era una bolsa de combustible, o como ellos la llaman, un depósito para combustible de aviación. Se trataba de un hangar recién construido en la base aérea de Isa, en Bahrein. Este edificio se había terminado en el año 2025 y fue destruido en el último ataque iraní contra Bahrein. Más adelante, aparecieron nuevas imágenes procedentes de Irán que mostraban con detalle los objetivos de esos ataques. Esto también es en Bahrein. Uno de los radares más recientes, el radar de alerta temprana, fue destruido por el ataque iraní. Y este otro objetivo, también en Bahrein, son esos edificios donde se almacenaba el combustible para los aviones de combate, utilizado por Estados Unidos durante estos ataques. Porque cada vez que Israel intenta atacar a Irán, no puede hacerlo sin la ayuda de Estados Unidos. Tenemos que tener eso en cuenta por la distancia. Cuando los cazas se dirigen hacia Irán tienen que repostar, porque la distancia es considerable. Así que deben hacerlo tanto de camino a Irán como de regreso a Israel. Irán ha atacado 2 edificios importantes en Sheikh Yusuf, en Bahrein, una base estadounidense. Y el otro objetivo estaba en Kuwait. Se trata de nuevo de un radar de alerta temprana en Kuwait que fue alcanzado en la base aérea de Ali al-Salem. Y, como se veía before, tanto scarcer como la APRA, es insumible destruida. Esa fue toda. Pero el problema ahora mismo para Irán, en mi opinión, es qué pasa si se echan atrás. Porque antes de entrar en directo, hemos sabido por los medios, el Canal 12 y el Canal 14 en Israel,
que están hablando de que la administración Trump está intentando presionar mucho a los iraníes para que no respondan al ataque israelí. Porque como dijo Donald Trump, nadie murió, nadie resultó herido, así que no ha pasado nada. Que nos calmemos y no respondamos al ataque israelí en Beirut. Eso es imposible. Eso no va a pasar, en mi opinión. Lo que está ocurriendo es que Irán va a atacar otra vez, va a atacar la parte norte de Israel en respuesta a lo que estaba haciendo Israel. Mientras hablamos hoy, hay una delegación militar en Irán intentando cerrar las brechas, los últimos detalles, los momentos finales. Parece que hay algunos puntos en los que están trabajando, tanto los iraníes como los estadounidenses. Pero imagina, justo hoy, hay un ataque israelí en Dahia. ¿Qué significa eso? Significa que Donald Trump no tiene el poder del que presume todo el tiempo. No tiene ningún tipo de influencia. No tiene ninguna capacidad para demostrar al mundo que él lleva las riendas. No, Donald Trump no está dirigiendo nada, en mi opinión. Y su influencia y su administración están dominadas por israelíes que apoyan a Israel. Primero Israel, después Estados Unidos. No sé si tienen a Estados Unidos como segunda opción, quizá persiguen otros objetivos de Israel. Pero Netanyahu acaba de dejar claro quién manda aquí. No le importa a Estados Unidos. Por eso, fíjate, tu aliado es Israel, pero estás suplicando a Irán que no responda al ataque israelí. Eso es muy débil. Si tu aliado no hace caso a lo que dices, ¿cómo esperas que tu enemigo declarado, tu supuesto enemigo, vaya a obedecer lo que le pides? Eso no va a pasar. E Irán va a responder. Irán va a atacar los objetivos. Irán va a golpear North de Nordhel. No sé si van a atacar algunos objetivos en la parte central o en el sur de Israel, pero tenemos que entender que la situación es muy crítica ahora mismo. Israel está haciendo todo, absolutamente todo, para destruir cualquier posibilidad de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, cualquier opción de llegar a algún tipo de acuerdo. Esa es la realidad. No soy nada optimista con respecto al acuerdo, porque no veo que vaya a salir nada de ahí. Pero solo el hecho de tener el concepto, de ver a las dos partes reunirse, firmar algo de forma electrónica, que ya ni siquiera sé si eso significa algo hoy en día. Y las negociaciones. ¿Recuerdas cómo eran esas negociaciones? Negociar consiste en que dos partes hablen directamente entre sí, no a través del gobierno militar, ni del gobierno en Pakistán. Ese es todo el problema. Porque cuando quieres llegar a un acuerdo, tienes que negociar de forma directa. Y eso no ocurrió porque Estados Unidos no estaba preparado. Donald Trump está preparando su salida de la región. No está intentando alcanzar un acuerdo con una estrategia a largo plazo en Oriente Medio. Hoy publicó algo como, tranquilos, lo tenemos controlado, vamos a poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Y esto va a ser un futuro hermoso para Oriente Medio, con paz y prosperidad. Son mentiras enormes. Tío, el mismo día que intentas cerrar un acuerdo, Israel está atacando Dahiyya, y no solo Dahiyya. En el sur del Líbano están arrasando con todo. Solo hay que ver las imágenes que están saliendo hoy desde el Líbano. Están atacando objetivos, golpeando edificios, destruyéndolo todo. Esta es la realidad a la que se enfrenta Irán, a la que se enfrentan los actos de resistencia. ¿Van a echarse atrás? No lo creo. Al fin y al cabo, ¿qué significa eso? Con ese acuerdo. Van a liberar sus activos congelados. En mi opinión, el punto más importante es poner fin a la guerra entre Israel y el Líbano. Israel tiene que retirarse totalmente del Líbano. Sin eso, no va a haber ningún tipo de acuerdo en la región. Israel va a hacer lo mismo que hizo en Cisjordania y en Gaza. Por eso discuten, ya sabes, poco a poco avanzan, destruyen y al final no queda nada. Nadie vive en esa tierra. Y entonces dicen, ahora llega el nuevo capítulo, ahora viene la anexión. Quieren anexionarse la parte sur del Líbano.
Eso forma parte del llamado Gran Israel. Y creo que esa es la razón principal por la que nadie debería creer que pueda haber ningún tipo de acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Como Irán sigue diciendo, el primer punto es poner fin a la guerra en todos los frentes. Putting an end to the war on all fronts. And nothing is happening on considering that point. Y no está pasando nada en ese sentido. Pero Donald Trump, en mi opinión, está intentando engañar a los iraníes con este acuerdo. Él dice, hagámoslo. Si de verdad quieres hacer algo así o llegar a un acuerdo con Irán, ¿cómo entiendes entonces estos ataques en Líbano? ¿Cómo lo explicas? ¿Por qué no estás presionando a Israel? A Netanyahu no le importa si tú, porque Netanyahu ve esto como, ahora mismo, no sé si has visto la última publicación de Yair Lapid, que es el tipo, legitimadamente Netanyahu su reform. Ha publicado un bastante largo en X, y lo que dice ahí son varios puntos. What he's talking about, he says various points. He says we still need to hope that the reports. Dice que todavía tenemos que esperar que los informes sobre el acuerdo con Irán no sean ciertos. Está hablando del acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Pero si lo son, sería uno de los fracasos más impactantes de la política exterior y de seguridad de Israel. Y todo gira en torno a Benjamin Netanyahu y a su debilidad, si eso se confirma. Los puntos que menciona en esa publicación son que Netanyahu vendió a los estadounidenses un relato demasiado optimista, sin detallar los riesgos, los engañó y perdió su confianza en plena guerra. En el fondo, lo que está diciendo es que el gobierno israelí no está presionando a Estados Unidos como debería, que Netanyahu no lo está haciendo de la manera correcta. Yo, la verdad, no sé qué más pueden hacer. Están haciendo todo lo posible. I don't know what else can they do. They're doing everything. The United States is just look at the Estados Unidos es simplemente mira a Estados Unidos hoy. Recuerda la administración Biden. Mucha gente de alguna manera se reía de esa administración. Decían que no hacían nada, que solo enviaban bombas, que le daban a Israel todo. Y lo hicieron. Lo hicieron todo, ¿sabes? Enviaron las bombas, enviaron drones, enviaron de todo a Israel, interceptores, lo que quieras, todo. Apoyaron a Israel mientras atacaba en Gaza, en Cisjordania, y lo destruyeron todo. Así que, volviendo ahora, ¿cuál es la diferencia entre la administración Biden y la administración Trump? La administración Trump va más allá de eso. Han cruzado todas y cada una de las líneas. Esas líneas rojas ya no existen. Those red lines, they don't exist anymore. They're attacking. The attacks on Iran. Están atacando Irán, los ataques en Líbano. Van a llegar hasta el río Litani. No, dicen, crucemos el río Litani. Vamos a Beirut. Vamos a, ya sabes, Dahiya y golpeemos. Estas son escaladas que están ocurriendo el mismo día en que él intenta firmar un acuerdo. Es absurdo, más que absurdo. No lo entiendo. Israel no quiere eso. Si miras a Benjamin Netanyahu, da igual que esté él en el poder o alguien como Yair Lapid o Naftali Bennett. Todos tienen la misma forma de pensar. Y no voy a decir que se difieren en política interna dentro de Israel, pero en beverly exterior son exactamente iguales. But when it comes to the foreign policy, they're all the same. Nothing matter to them when it comes to destroying. Nada les importa cuando se trata de destruir Gaza, Líbano o de atacar a Irán. El problema ahora es que Irán ha cambiado por completo el equilibrio en Oriente Medio. Y ese equilibrio en este momento no está definido. En esta nueva ecuación, creo que Irán tiene que responder y va a responder al ataque israelí. No hay otra forma de demostrar que hablas en serio cuando mencionas a Líbano, cuando hablas de los actos de resistencia o de Gaza. Esa va a ser la base del cálculo iraní. Pero en cuanto al acuerdo, todavía hay muchos puntos importantes que los iraníes deben tener en cuenta. Uno de ellos es el estrecho de Hormuz. ¿Cuál será el futuro del estrecho de Hormuz? One of them is the Strait of Hormuz. What would be the future of the Strait of Hormuz? Iran just said they're gonna control. Irán acaba de decir que va a controlarlo. Donald Trump dijo que no habría ningún peaje o algo así, que no se iba a cobrar ningún peaje. Pero el punto de Irán, el ministro de Exteriores iraní, dijo lo mismo, que el sistema de peajes va en contra del derecho internacional. Dicen que van a cobrar a los países que usen el estrecho de Hormuz una nueva tasa por servicios o algo así,
una tasa administrativa o medioambiental, algo por el estilo, pero van a controlar el estrecho de Hormuz. Y, por lo que dijo el ministro de Exteriores iraní en los medios estatales, parece que lo harán junto con el gobierno de Omán. Están todos juntos en esto. Y recordemos que el estrecho de Hormuz tiene unos 22,5 o 24,5 millas de ancho. Y bueno, Is something like 20, 22.5 or 24.5 wide. And then you look at 12.5 and 12.5. entonces, si miras esos 12,5 y 12,5 según el derecho internacional, tienes tu propio territorio. En el mar serán 12,5 kilómetros y otros 12,5 kilómetros desde Omán se van a solapar. No hay aguas internacionales en el estrecho de Hormuz. Así que, básicamente, dos países, Irán y Omán, van a gestionar el estrecho de Hormuz. Los demás países podrán llegar a algún tipo de acuerdo con estos dos, Irán y Omán, y quizá mantengan conversaciones entre ellos. Ese es el plan de los iraníes. Y Estados Unidos no va a formar parte de esto, del estrecho de Hormuz. And the United States is not going to be part of the Strait of Hormuz. They're not going to be part of the discussions. No van a formar parte de las conversaciones, ni Estados Unidos ni Israel, porque no veo a nadie que vea hoy a Israel como se veía antes de que empezara esta guerra. La imagen de Israel se ha hecho añicos, se ha destruido. ¿Recuerdas que antes del ataque a Irán, todo el mundo decía que después de Estados Unidos, ellos tenían los mejores cazas, la mejor fuerza aérea, que iban a hacer esto y lo otro? Que Irán no era nada comparado con el presupuesto militar de los iraníes. Y mira ahora lo que tiene Israel, lo que Estados Unidos está llevando a la región. Esos tiempos se han acabado. Esos tiempos se han acabado. Those days are gone. And the impunity of Israel. Y la impunidad de Israel. La impunidad de Israel al atacar a otros países, destruir edificios y matar gente. Esos tiempos también se han acabado. E Irán tiene que demostrarlo. Irán ya lo ha demostrado. Y creo que el nuevo ataque, cuando llegue en las próximas horas, veremos un ataque iraní. Esa es toda la lógica de la región. Donald Trump, si va en serio, tiene que hacer algo con respecto a Israel. No hay manera de lograr ningún tipo de acuerdo sin alcanzar un pacto, sin volver a meter en la jaula, devolver a Israel a la jaula. ¿Es eso posible para Estados Unidos? No. No creo que vaya a ocurrir. No. I don't see that happening. Maybe I'm too negative about Israel. Quizás soy demasiado negativo con respecto a Israel, pero la única razón por la que digo esto es por su comportamiento. Cada vez se vuelve más beligerante. Atacan más y más en lugar de dar marcha atrás. Cada vez que Donald Trump dice que Israel tiene que hacer esto o aquello y que hacemos esto por Israel, hay que asumir que todo esto está ocurriendo por Israel y que Estados Unidos entró en esta guerra atacando a Irán por Israel, que destruyeron la economía de los países del Golfo por Israel, que mataron a muchos civiles iraníes, 3,500 en su mayoría civiles, por Israel, que están atacando los depósitos de agua en el sur de Irán por Israel. ¿Respondió Irán de una manera adecuada? ¿Irán atacó plantas desalinizadoras en países del Golfo y en Israel? No, Irán no hizo eso. No lo hizo. Irán respondió al ataque contra las infraestructuras energéticas en su propio territorio de la misma manera. Atacaron infraestructuras energéticas en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos y en otros países del Golfo, como Bahrein o Kuwait, por ejemplo, pero no atacaron plantas desalinizadoras. Por eso creo que están respondiendo. Irán tiene, en mi opinión, y según mi valoración hasta ahora, una estrategia totalmente integral en lo que respecta a la respuesta y a la forma en que se toman represalias contra los ataques israelíes y estadounidenses en Irán y en Líbano. Ya no se trata solo de Irán, también se trata de Líbano, se trata de Gaza, se trata de los palestinos. Porque Israel, lo que Israel ve en la mirada de Israel es que si se retira del Líbano, se verá obligado a salir también de Gaza y de Cisjordania. Así es como Israel entiende la situación, porque eso sería una gran derrota para ellos.
Yo creo que la guerra ha sido una derrota enorme, tanto estratégica como económica. Y desde el punto de vista geopolítico, si miramos la situación en Oriente Medio, ha sido una gran derrota para Israel. Si lo piensas, puedes preguntarte, ¿por qué Israel? ¿Por qué Israel, si está atacando en el sur del Líbano y está destruyendo las ciudades, que por cierto son ciudades importantes en el sur del país, lo hace? Hasta ahora, Irán ha dicho que el sur del Líbano formará parte del acuerdo. Pero la línea roja, según lo entiendo, era Beirut y Dahiyya. Si atacas Dahiyya y Beirut, vamos a responder. Pero en la parte sur del Líbano hay una especie de percepción por parte del eje de la resistencia de que Hezbollah puede manejar eso o incluso derrotar a Israel en el sur del Líbano. Por eso no están yendo tan lejos como para atacar a Israel con ningún tipo de ofensiva en el sur. Me refiero a Irán atacando a Israel por lo que está ocurriendo en el sur del Líbano. Así que Israel no es capaz de derrotar a Hezbollah. Por eso necesitan escalar el conflicto. Necesitan ejercer mucha presión sobre los civiles, sobre la sociedad libanesa. Tienen que hacerlo. Cuando estás perdiendo, haces eso, si lo piensas lo que está pasando en Ucrania. Recordad que Ucrania no está ganando en el campo de batalla. Por eso necesitan escalar. Necesitan enviar esos drones para atacar a civiles en Rusia, en pleno territorio ruso. Pero si son capaces de usar esos drones, que los usen en el campo de batalla. Lo mismo está pasando con Israel. Israel, la única razón por la que está atacando Dahiyya y Beirut es porque está sufriendo enormes pérdidas en la parte sur del Líbano. No sé si lo visteis ayer, pero hay imágenes que están circulando, imágenes de un dron israelí. Aquí están las imágenes. Y al ver ese dron, Hezbollah subió ayer mismo el video mostrando cómo derribaron un dron israelí Heron 1 de tipo Male a una altitud de 7 kilómetros con un avanzado misil iraní tierra-aire. Y esta es la capacidad de Hezbollah. Con el paso del tiempo, está mejorando. El uso de drones, el uso de cohetes, las emboscadas en el sur del Líbano, cada vez lo hacen mejor. Están ganando más experiencia, y esa experiencia les está dando una posición más fuerte. Y se ve cómo son capaces de alcanzar esos drones. Son enormes, son drones muy caros para Israel. Justo antes de que ocurriera esto, hubo el ataque de Hezbollah contra tanques Merkava. Algo enorme. Si miras la imagen, es la que mencionó, ya sabes, Hezbollah. Y esa foto salió del Líbano, mostrando la emboscada de Hezbollah a una columna avanzada de tanques israelíes, destruyendo al menos 2 tanques Merkava. Hasta ahora, si no me equivoco, se han destruido más de 300 tanques Merkava en las últimas 5 o 6 semanas. Son pérdidas enormes para Israel. Y no hablo solo de los tanques Merkava, sino también de las baterías de los sistemas de defensa aérea, del domo de hierro y del sistema de comunicaciones. Fíjate en las bajas, en cómo las bajas entre los soldados israelíes no dejan de aumentar. Son pérdidas enormes para Israel. Nunca habían vivido algo así. Esta es la nueva realidad en la parte sur del Líbano. Y por eso tienen que hacerlo. Por eso tienen que escalar el conflicto. Y ven que si Estados Unidos hace algo, si llega a algún tipo de acuerdo con Irán, su posición se va a debilitar cada vez más, como dijo Yair Lapid, la posición israelí. Volviendo al acuerdo entre Irán y Estados Unidos, hay 2 puntos importantes. El estrecho de Hormuz seguirá bajo control de Irán. Donald Trump no puede hacer nada al respecto y va a estar gestionado junto con el gobierno de Omán. El caso del Líbano es el más crítico dentro de ese acuerdo, y yo no veo que eso vaya a suceder. Por eso no creo que las 2 partes lleguen a firmarlo, sobre todo porque Israel está intentando, ya atacó Líbano y cruzó esas líneas rojas. Y ahora veremos qué pasa con el ataque iraní a Israel y la respuesta del eje de la resistencia. Según lo que entiendo, será Irán quien ataque a Israel. Puede que Yemen haga lo mismo, es decir, que Yemen responda a Israel. Esa es la evaluación por ahora.
This is the assessment so far. Let's see what is the perception on the Veamos cuál es la percepción desde el lado iraní. The other point Y el otro punto, en el caso del acuerdo iraní, o el acuerdo irano-estadounidense, como lo llaman, el llamado acuerdo tiene que ver con los activos iraníes congelados. Hemos sabido que en el momento en que Irán firme el acuerdo, se van a liberar esos activos congelados, algo así como $12.500 millones, porque tienen congelados unos 24 o 25.000 millones en activos iraníes, y será el gobierno de Bahrein quien los libere. Como dije antes, los bahreiníes, es decir, la gente del gobierno de Bahrein, están ahora mismo en Teherán hablando con iraníes. Bahraini government are in Tehran right now talking with Iranians. Let's see the Iranian attack and the Iranian Veamos el ataque iraní y la respuesta o represalia de Irán contra Israel. ¿Cómo va a cambiar eso la situación? Supongo que Donald Trump, después del ataque, saldrá y dirá algo así como, bueno, atacaste Líbano, Irán te atacó, así que ya hemos terminado con los ataques. Y volvemos a lo mismo, ¿te acuerdas? Estos son los ciclos de la guerra, ojo por ojo, y eso no va a terminar. La última vez, Donald Trump salió y dijo, ya hemos acabado con las represalias, vamos a negociar. Es de un tipo de acuerdo. Pero Israel va a responder al ataque iraní, y luego vendrá la represalia iraní. Ese es el problema. and then Iranian retaliation. This is the problem. It seems that Israel, based on what Parece que Israel, por lo que comentan los propios israelíes, no sé si podemos decir con total certeza que Israel estaba coordinando el ataque antes de hoy, antes de atacar Dahieh. Dijeron que tenían luz verde de Estados Unidos antes de atacar Dahieh. Si eso fue así, tal y como lo está presentando la prensa israelí, esto sería el final para Irán. Hay que ser realistas. No se puede vivir con la ilusión de lograr algo así, porque es imposible. Con la administración Trump no hay diplomacia, no hay negociaciones, no hay entendimiento entre las dos partes. No ha pasado nada en cuanto a las negociaciones. Algunos puntos débiles, en mi opinión, al fin y al cabo. Some points, weak points, in my opinion. After all, let's assume the United States accepts, Supongamos que Estados Unidos acepta o que en el acuerdo no se hable específicamente del Estrecho de Hormuz. ¿Quién va a cambiar la realidad del Estrecho de Hormuz? Irán no necesita que Estados Unidos lo acepte. Irán controla mientras hablamos el Estrecho de Hormuz. No lo necesita y no se va a mencionar en el acuerdo. Ese es el primer punto. El segundo punto. Líbano, uno de los más importantes, ¿va a traer eso algo de cordura al comportamiento de Israel? No lo creo. Así que no tiene sentido hacer un acuerdo con Estados Unidos. ¿En Gaza, en Cisjordania, va a suponer eso algún cambio? No, ninguno. Is that going to bring some sort of change? No, nothing. So, what is the issue? Entonces, ¿cuál es el problema para ti? ¿Qué beneficio tiene Irán en hacer algún tipo de acuerdo con Estados Unidos? ¿Con el bloqueo? Se puede decir que el bloqueo está ejerciendo mucha presión sobre la economía iraní, pero no se trata solo de que una parte esté afectada por el bloqueo. Estados Unidos también está influido por él. No se trata solo de Irán, la economía global también se ve afectada. Yo creo que Irán puede resistir más que Estados Unidos en caso de un bloqueo. No necesitan este acuerdo para presionar a Estados Unidos. Pueden resistir. Y veremos cuánto tiempo puede mantener Estados Unidos este bloqueo. Es una tarea enorme, por cierto. No es algo fácil. Y no fueron tan efectivas como Donald Trump intenta presumir. No fue al 100%. No controlábamos todo el Golfo Pérsico. Eso de que no entraba ni salía nada es una gran mentira, por cierto. Para empezar, Irán no depende totalmente del Estrecho de Hormuz ni del Golfo Pérsico. Pueden hacerlo, como ya se ha visto. En el Golfo Pérsico pueden pasar por Pakistán y luego hacia Irán, ya que Pakistán lo preparó o cooperó con Irán. También pueden ir hacia el norte. Tienen el mar Caspio. Las fronteras de Irán son enormes. Tienen muchas otras opciones. Pero para Estados Unidos mantenerse allí supone un coste enorme, no solo militar, sino también geopolítico, y además por el sufrimiento que causa a la economía global.
La razón por la que Donald Trump habla del acuerdo, aun sabiendo que no puede controlar a Israel, es precisamente por la economía mundial, porque todo se está derrumbando. Because of the global economy, because of everything is collapsing. Everything is collapsing in the next, Todo se I está would say, desmoronando. 4 to 5 weeks. En las próximas, diría, 4 o 5 semanas, vamos a ver una presión enorme sobre todo el mundo, sobre Europa, sobre Estados Unidos, sobre la economía global, sobre Japón, Corea del Sur, todos esos aliados. Imaginad por un momento cómo Estados Unidos ha sacrificado a todos esos aliados por esos deseos, o más bien esas fantasías de Israel, de destruir Irán, de provocar un cambio de régimen en Irán, algo que en realidad no les importa. Fijaos en cómo ven hoy a Estados Unidos países como Japón, Corea del Sur o los del Consejo de Cooperación del Golfo. No estoy diciendo que sepa lo que pasa por la mente de sus líderes, pero si uno piensa con lógica, con una mentalidad racional, se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es exactamente esta guerra contra Irán en el estrecho de Hormuz? So what is it? What is it? This war on Iran, the Strait of Hormuz? We are getting hit by the war. We're not getting out Nos of está oil afectando la from the guerra. Strait of No Hormuz. estamos Who's recibiendo benefiting nuestro from that? petróleo a través del estrecho de Hormuz. ¿Quién se beneficia de eso? Nadie. La guerra ha destrozado a los países del Golfo, destruyendo su economía y poniendo mucha presión sobre Japón y Corea, Corea del Sur. Y los europeos están en una situación desesperada. Solo hay que imaginar lo que está pasando con el caso de Ucrania y cómo Estados Unidos saboteó el gasoducto Nord Stream para hacer que Europa dependiera más de ellos, y lo caro que resulta el petróleo y la energía para Europa si los recibe desde Estados Unidos. Así que, además del problema del estrecho de Hormuz y de todo lo que ya estaban afrontando antes, esto es un nuevo golpe, un nuevo impacto sobre la economía europea. Las reservas de petróleo y de energía están The energy reserves are getting, are getting worse. And the United States, remember what Donald Trump was doing. Y Estados Unidos, recordad lo que estaba haciendo Donald Trump. Estaba utilizando el acuerdo de paz. Decía, estamos negociando, estamos muy cerca. No sé si visteis ese clip en la CNN. Más de 39 veces Donald Trump dijo, estamos a punto de lograr un acuerdo. Estados Unidos e Irán van a tener un nuevo acuerdo. Y va a ser todo. Va a ser grande, hermoso y muy tranquilo. Y mientras tanto, cada vez que lo decía, estaba usando los recursos estadounidenses, las reservas de petróleo y gas, todo lo que tienen, para equilibrar el mercado del petróleo. Junto con ese tipo de discurso, con ese tipo de noticias falsas que él mismo generaba, llamaba a todos esos medios, a los medios tradicionales, noticias falsas. Pero en realidad, él es la base de las noticias falsas, produciendo más noticias falsas que todos los medios del mundo juntos. Producing more fake news than all the media around the world. The guy is so. Ese tipo es tal y cual, y consiguió manipular el mercado del petróleo junto con las reservas de crudo de Estados Unidos. Si a eso le sumamos la propaganda que ha producido hasta ahora, podría llegar a controlar el mercado del petróleo. Y ese es el problema en este momento. Creo que estamos llegando a una especie de punto de inflexión para Irán. Irán necesita reconsiderar, reevaluar su posición. Es un punto crucial. Ante todo, da igual si llegan o no a un acuerdo con Estados Unidos. Todo va a estar bajo control iraní. El bloqueo, uno de los beneficios, si Irán y Estados Unidos alcanzan algún tipo de acuerdo o pacto, sería precisamente ese. Los activos iraníes congelados serían una ventaja para Irán si logran algún tipo de acuerdo. No sé con qué rapidez podrán recuperar esos activos congelados. Frozen assets. It's going to be, as we've learned, it's going to be 50%. Como hemos sabido, será el 50% en el momento en que firmen el acuerdo y después, en los siguientes 60 días o en los próximos. Porque en el acuerdo, cuando firmas un acuerdo, tienes algo así como 60 días para alcanzar el acuerdo final, cosa que no veo que vaya a pasar. Y ese acuerdo final se va posponiendo. 60 días, luego otros 60 y otros 60, igual que ocurrió con Ucrania. 24 horas para poner fin a la guerra. Hoy habló con Zelensky y le dijo, muy bien, feliz cumpleaños, lo estás haciendo genial, y cosas así. Pero la guerra sigue ahí, y Estados Unidos no está poniendo fin a esa guerra. Y solo imagina, eso eran 24 horas,
y ahora están hablando de 60 días. ¿Va a pasar? ¿O Irán va a recibir sus activos congelados? Yo no lo veo posible. Van a levantar, porque no se trata solo de los activos congelados. Parece que Estados Unidos va a levantar, o más bien, a suspender, las sanciones sobre el sector energético iraní, básicamente sobre la exportación de petróleo de Irán. Y el otro punto, la producción petroquímica iraní, de alguna manera levantaría las sanciones al sector energético iraní, por decirlo así. Estos son los beneficios para Irán: sanciones, bloqueo, activos congelados. Los otros dos puntos, directamente, no tienen nada que ver con Estados Unidos ni con su posición. El caso del Líbano, Estados Unidos no puede hacer nada. Recordadlo bien. No va a pasar. Israel será quien decida sobre la situación en el sur del Líbano. No será Estados Unidos. No será el presidente de Estados Unidos ni quien venga después. Porque esta es una historia larga. No es la historia de hoy, ni de ayer, ni del día anterior. Desde 1948, Israel ha estado haciendo esto. Y siguen con la misma actitud. Se trata de destruir, arrasar con todo, matar a la gente y luego anexionarse la tierra. Están haciendo lo mismo en Siria. Aquellos que discutían, ¿te acuerdas cuando Assad estaba en el poder y decían que el problema era Assad, que Bashar al-Assad era el problema? Ahora mismo tienes al nuevo líder de HTS en Siria. ¿Ha dejado Israel de atacar Siria? ¿Qué está pasando en Siria? Están avanzando, están ganando más territorio. ¿Y cuál es la importancia de esa tierra? El 20% del agua dulce de Siria está hoy bajo ocupación israelí. Están intentando hacer lo mismo en la parte sur del Líbano. Todo forma parte de la estrategia de Israel. No se trata solo de la tierra, se trata de los recursos de esa tierra, de cómo pueden controlar todo. Hubo una reunión entre al-Jolani al-Shara y el primer ministro libanés. En esa reunión le dijo a Nawaf Salam, no tiene sentido negociar con Israel, no tiene sentido. Este es el jefe de HTS. Ni siquiera está relacionado ni cerca de los actos de resistencia. Está completamente en manos, bajo el control del gobierno de Estados Unidos. Pero aún así, él dice eso. En mi opinión, eso es una gran noticia. Es enorme para el gobierno del Líbano. El gobierno libanés está en la misma situación. Están bajo el control de Estados Unidos porque creen que mientras pueden mejorar la situación. No. Si cedes, eres débil y te van a destruir. Van a ir a por ti. Si te defiendes, ellos retroceden, reevalúan su posición. Así es como funcionan las cosas en Oriente Medio. Por eso Irán tiene que responder. Irán tiene que responder al ataque israelí, y lo harán. Porque si retrocedes, es una señal de debilidad. Recuerda, Irán estaba negociando con Estados Unidos. Incluso negociar con esta gente es una señal de debilidad. Negociaron. Estaban negociando con Estados Unidos 2 veces y Estados Unidos los atacó. Ataque israelí en junio de 2025. Un ataque estadounidense junto con Israel. Un ataque conjunto israelí-estadounidense el 28 de febrero de este año. Esto es así. Si negocias, eres débil. Y creo que esta es la nueva realidad. Hay que responder. No hay otra forma de entenderlo. Si miramos la situación de las negociaciones, no hay señales de diálogo ni de ningún tipo de conversación. Todo se decide en el campo de batalla. El estrecho de Hormuz es el resultado del campo de batalla. El bloqueo, si intentan levantarlo, también será el resultado del campo de batalla. El futuro del Líbano se va a decidir en el campo de batalla. No hay manera de negociar sobre el Líbano ni sobre lo que está ocurriendo allí. Hay que decidir el futuro de la región. Hay que obligar a Israel a salir del Líbano. No se puede conseguir eso mediante negociaciones. Nunca ha ocurrido. It has never happened. And I don't know why you can be optimistic about that. Y no entiendo por qué se puede ser optimista respecto a que eso ocurra mediante negociaciones. Esta es la realidad, y espero que el liderazgo en Irán entienda lo que está pasando. Este es un momento importante.
No se trata del acuerdo en sí. El acuerdo puede firmarse en una simple carta o en un documento. Hubo un gran acuerdo, un gran entendimiento entre Irán y el JCPOA, aunque no sea comparable con lo que está ocurriendo ahora. El JCPOA, Irán y Estados Unidos negociaron ese acuerdo durante unos 3 años, 2 años y medio o 3 de negociaciones. No solo en el plano político, también en cuestiones técnicas, trabajando juntos, negociando y finalmente firmando el acuerdo. Y al día siguiente, Donald Trump llegó y lo destruyó todo. No quedó nada. Así que el liderazgo en Irán, el liderazgo del eje de la resistencia, debería entender que esta es la realidad. No importa lo que hagan al día siguiente de la firma. Están firmando el acuerdo y ellos van a salir a decir, no nos importa, no nos aporta nada, no nos beneficia, así que tirémoslo a la basura. Y este es el momento para que el eje de la resistencia reconsidere, que vuelva a evaluar lo que está pasando. ¿Van a beneficiarse de esto? No se trata de Irán, recordadlo. No se trata de Irán, porque Irán forma parte del eje de resistencia. Con Yemen, con Irak, con Líbano, con Gaza. Porque si de verdad quieres poner fin al genocidio, creo que este es un momento crucial, un momento muy importante para hacerlo. No estás retrocediendo, no estás permitiendo que Israel continúe con este genocidio, porque el genocidio se está expandiendo, no se está reduciendo, no hay ninguna reducción del genocidio, lo están ampliando. Y este es el momento en el que tienes que mantenerte firme. Tienes que resistir, tienes que obligarles a entender, de alguna manera, que no van a poder seguir con este tipo de ataques. Es imposible que el eje de la resistencia dé marcha atrás. Retroceder sería una muestra de debilidad. Sería tu final. En mi opinión, no deben dejar que Estados Unidos consiga lo que no pudo lograr en el campo de batalla. Ahora mismo sueñan, o quieren conseguirlo, con este tipo de acuerdo entre las dos partes. Por eso Irán tiene que responder, tiene que demostrar la importancia de su posición. Veremos qué pasa más tarde, tendremos más noticias sobre lo que está ocurriendo. Creo que por lo que hemos visto hasta ahora, y por las últimas informaciones, parece que Donald Trump, según se ha informado, le dijo a Axios. Esto fue lo que Trump dijo a Axios cuando le preguntaron por qué tuvo Bibi que hacer ese maldito ataque. Y él respondió, estaba muy enfadado. Eso lo dijo Donald Trump. Le dejé claro que no tiene ningún juicio, ninguno. Se lo dije así. ¿A quién le importa ya lo que está pasando? No veo a esta gente en Irán preocupada por lo que ocurre allí. No les importa lo que pasa entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Como ven a Irán dentro del eje de la resistencia, ven a Israel en la misma posición. Y no ven a Estados Unidos e Israel como dos enemigos distintos. Los ven exactamente como lo mismo. Estados Unidos está haciendo lo que Israel le pide. Israel está usando a Estados Unidos como su intermediario. La administración Trump consiguió convertir a Estados Unidos en el perfecto instrumento de Israel en Oriente Medio. Si Estados Unidos quiere mantenerse estratégicamente en la región, en Asia Occidental, tiene la oportunidad de hacerlo. De demostrar a la gente de la zona que no es un vasallo de Israel, que tiene su propia soberanía. Pero eso, hasta ahora, no lo hemos visto. Donald Trump no nos está mostrando que Estados Unidos sea un país soberano. Solo hay que imaginar lo absurdo que resulta. Una superpotencia que no es soberana cuando se trata de Israel y que tiene que seguir las políticas israelíes. Y hace unos momentos, Donald Trump dijo que había advertido a Irán que no respondiera, que si respondía, todo se arruinaría. Creo que la firma seguirá adelante hoy, dentro de unas horas. Pero Irán no debería lanzar misiles contra Israel. Veremos qué pasa. Esto es Donald Trump ejerciendo mucha presión sobre los iraníes para que no respondan. Pero por desgracia, si no puedes controlar a tu aliado,
al tipo al que apoyaste, al que lo diste todo por Israel. Si no puedes controlarlo, no puedes esperar controlar el comportamiento iraní ni su represalia. Veamos qué pasa hoy. Muchas gracias por acompañarme. He intentado resumir lo que estaba ocurriendo, lo que está ocurriendo ahora mismo, y veamos qué sucede. Por lo que entiendo, los iraníes van a golpear a Israel con fuerza, y lo harán para darle una lección, para que entiendan que no pueden seguir actuando así. Veamos qué pasa. Muchas gracias y hasta pronto. And see you soon.